Bien, retomamos el curso de la sesión del juicio del día 7 de septiembre de 2019 bajo esta cuerda procesal, la 76.111, acusado de ser probable autor del delito concurso de delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años y acceso canal abusivo con menor de 14 años, venía corriendo. Vamos a dejar con un simple presente y para el registro que están aquí los convocados desde esta mañana. La señora fiscal. Presente. El señor defensor. Presente, señor. Bueno, vamos a continuar la audiencia. Vamos a proseguir entonces con los alegatos de conclusión, solicitando pues a cada uno de ustedes que procedan a hacer sus peticiones en un lapso, pienso yo, máximo de 10 minutos para cada uno. Sí, señora fiscal, empecemos. Señora juez, la Fiscalía le indicó a usted que le demostraría que en la carrera 23 residía el señor, ocupaba en una habitación en esa vivienda, se produjo por parte de ella diversos actos sexuales con la menor BIMA en varias ocasiones que primero consistían en colocarle las manos en sus partes íntimas, le decía que le gustaba, le tocó su vagina primero por encima de la ropa, luego por debajo de la ropa, y le acariciaba los senos, le daba besos y le expresaba que la quería, que le mostraba su miembro viril. Ella se lo acariciaba, que acontecieron aproximadamente en 8 oportunidades y después en otras tantas oportunidades procedió a accederla carnalmente. Para ello le quitó la ropa, le besó su vagina, le decía que la quería, le bajó sus pantalones y le introdujo el pene en su vagina. Esto aconteció aproximadamente en 4 ocasiones. Por lo regular era en horas de la mañana, por cuanto la menor estudiaba en horas de la tarde y su hermana menor en horas de la mañana, y lo hacía cuando él estaba en descanso, y su señora madre en muchas ocasiones se iba a la tienda que quedaba cerca de esa vivienda y no había más nadie en la casa. Para eso declaró el subintendente Kevin Esteban Peña González, quien indicó los turnos que estaba realizando para esa época el señor, ya inclusive dijo que se entera de los mismos hechos es porque la misma compañera fue allá al comando de policía y llevó una solicitud de medida de protección, y ya cuando él habla directamente con ella dice que por espacio de 40 minutos de manera verbal le indicó que era lo que estaba sucediendo con su compañero y con su sobrina, que notó lo que había pasado cuando ella llega de Barranquilla. Esto lo manifiesta el subintendente Kevin y dice él, deja constancia que ella se encontraba muy exaltada, que no era posible esto que había hecho, ya aprovechaba cuando tenía los descansos, que además eran cuartos contiguos, que este se había ido para donde la mamá ante el requerimiento que ella le había hecho. Igualmente declaró el doctor Julio César Arroyave Aguirre, médico legista, quien le realizó la valoración sexológica a esa menor, el cual dijo que la madre de la menor le refirió que 3 meses antes había llegado de Barranquilla, donde se encontraba viviendo con su hermana y el esposo de esta, que mientras la niña, ella dice que la empezó a tocar por encima de la ropa y después ya le quitó la ropa y le introdujo sus dedos y luego el miembro viril y ella sangró, se limpió y no dice nada, que esto ocurrió en 4 oportunidades aproximadamente, que no le dijo a nadie porque él le decía que si le decía a esta persona le tocaba lo mismo o le hacía lo mismo a su hermana menor. Encontró que la menor tenía flujo y dejó constancia que la única persona que la tocó fue el señor, quedó constancia dentro de dicho informe y lo dijo la misma menor. Dice que la menor se mostró intranquila, que tenía afecto depresivo, que estaba consciente del relato, que lo hizo en forma espontánea, sin ninguna presión, llorando. Lo que da a entender es que estas situaciones la afectaron de manera bastante fuerte su intimidad. Sandra Yanet Salazar Gómez, la trabajadora social de la alcaldía, dice que ante un llamado urgente que le hizo la fiscal de ese entonces, la doctora Sada, que como ella trabaja con el grupo interdisciplinario, dice que le pidieron el favor que fueran hasta esa casa a donde ella se desplazó, y lo que encontró fue allá
en esa casa, después de que hizo contacto, fue al esposo o el padre de esa menor. Cuando ella llega le dice que a qué había ido a concientizarlo sobre la ruta de atención, que para que estuvieran protegidos, y dice que el padre lo que tenía era un sentimiento de tristeza, estaba muy recogido por los hechos y expresó todo esto a través de llanto, que se sentía impotente, que su ánimo era brindar acompañamiento a la familia, no de indagar lo sucedido, y esto fue lo que dejó constancia. Mirta Freddy Galindo es una profesora de la escuela donde estudiaba la niña. Ella indicó que esa niña tenía un horario o estudiaba en horas de la tarde, que ella le correspondía estar pendiente de las niñas que entraban y salían, y que en una ocasión una madre de familia le contó que vio a un sujeto que besó a una menor y que se trataba de una persona pues mayor, y que eso le llamó la atención, que ya después salieron temprano y observa a un sujeto que estaba allí mirando hacia la escuela como serio, como con cara de enojado, y la menor se fue con él a las 5 de la tarde, que recuerda que era una persona acuerpada de unos 35 años de edad, que después le dijo al director del grupo que le preocupaba esto, y cuando ya se entera que habían llamado al director, entonces es cuando se entera de qué niña es, y que le había visto que se había subido a una moto con esa persona, y la menor era una niña trigueña bonita. Samir Arturo Alonso Contreras fue la persona que le realizó la entrevista a esa menor, el cual dejó constancia que la niña con su madre refiere que la menor le contó que cuando veía películas con Jay, le tocó su cuerpo y le dijo que si no tenía relación sexual con ella, se lo hacía a su hermana, que a la fuerza la tomó, sostuvo relaciones con ella en 4 oportunidades, que los síntomas que advirtió en esta menor fueron de llanto, miedo, autoestima baja. Al hacer el relato de los hechos, que el tono de voz que tenía la niña también cuando le empezó a contar, que agachaba la cabeza y lloraba, que todo sucedió cuando veían películas, que esos actos de tocamiento sucedieron como 8 veces, y dice que en cuanto a los comportamientos observados por la menor al revelar los hechos, indica que presentaba síntomas de llanto, autoestima baja, miedo, signos de retraimiento, cruce de brazos, mirada no fija al hablar, que estos movimientos corporales de manos y pies, esto ocurre cuando las personas están revelando unos hechos de los cuales han vivido, han pasado por ellos. Humberney Lozano, fotógrafo del CTI, pues solamente acudió a la casa, pudo establecer que sí existía esa casa, que existía de 2 pisos, que el cuarto de esas menores era contiguo al de la habitaba, pues todo desacomodado, pero que no había visibilidad del primer piso al segundo piso. Básicamente eso fue lo que él indicó, que encontró un automóvil tapado y pues no alcanzó a ver sino como una llanta bajita. Por su parte, la compañera del señor, pues pese a que había indicado cómo habían sucedido los hechos, fue ella misma quien acudió a donde su intendente a contar lo sucedido, a llevar la medida de protección que le había sido entregada por parte de la Fiscalía. Dijo que cuando llega de Barranquilla encuentra a ver la niña como triste, con una actitud como rara, y es donde le preguntan qué le pasaba. La niña no indica qué le pasaba. Ante el requerimiento que le dice su hermana también de ver que también la niña había cambiado, ya es donde ella la coge y le dice: dígame la verdad, júreme por su mamá que no ha pasado nada con ella. Y allí es donde la niña suelta en llanto y le cuenta que le daba celos de verla a ella, y que cogía la fuerza y empezó a tocarle sus partes íntimas, a besarle su boca, su seno, su vagina, en su vagina, y le dijo que su sobrina era virgen en ese momento, que no había tenido novio de ninguna clase, era una niña muy de la casa, muy estudiosa, y que ya después viene y dice que se retracta, indicando que sus sobrinas habían dicho que tenían un novio en común, y no entiende cómo es que se hace novio en común si la una está en Buga y la otra está en Barranquilla,
para que se hable de un novio en común entre las dos, a sabiendas de que ya habían dicho que no tenía esa niña o novio ni nada, que era una persona muy de la casa, que inclusive iban por ella al colegio, cuando no iba la mamá, iba la niña y que iba en una moto de ella. Igualmente, ya acá en esta declaración, ella dice que se nubló la mente, tiene una memoria selectiva, se acuerda de unas cosas, pero ya de otras no. El doctor Cabarcas pues dice que ese relato que hizo la menor ya es de pobre fiabilidad, que no se le veía que habían ocurrido los hechos tal como los estaba narrando allí, que la vio, dice él, que consignó una falsa negación, que eso fue lo que hizo la niña en ese relato que tuvo allá. La señora, en esta declaración que da ahora, pues solamente se dice que fue mentira lo que dijo la niña, 3 meses después viene y dice eso, y que ella tuvo relación con un niño de 14 años de quien no sabe, no lo conoce, no sabe dónde vive ni nada, entonces no entiende uno cómo sabe que tuvo un novio de 14 años con quien tuvo relación sexual. Entonces, señora, pues lo que encuentra aquí la Fiscalía es que todos estos hechos realmente ocurrieron a esa menor y ha sido a través de todas estas declaraciones que han rendido estas personas, las que dan cuenta que vivían en esa casa, que estaban allí, se ocupaban de ese señor, y como el padre también de la víctima dice que después de la entrevista sale y la niña le dijo sí, gustaba de él, pero él dice que él la enamoró primero para luego abusar de ella, que cómo es posible que habiendo dejado confianza la dejan así, que la niña era una niña buena estudiante, que hasta le decían cerebrito, que cómo es posible que la enamora y luego la deja diciendo una cosa de estas. Entonces, señora, pues tenga en cuenta cada una de estas declaraciones que han sido coherentes, claras, en las que se ha narrado con lujo de detalles las circunstancias del tiempo, del modo, del lugar, y todo acontecía en horas de la mañana, en el descanso del señor, y acudían a ver películas en esa habitación de él mismo. Además, ninguna otra persona había tocado a esa menor, y eso quedó consignado en el informe pericial de clínica forense que le realiza el doctor Julio César Arroyave, y eso lo hizo allí la niña en forma espontánea, sin ninguna presión. Dice que lloró cuando explicó ese afecto depresivo, y es lo que dice el doctor, que esas son vivencias que tiene el individuo cuando son situaciones que lo han afectado de tal manera que agreden su intimidad. Entonces, señora juez, por todo esto la Fiscalía le solicita proferir sentencia condenatoria en contra del señor, los hechos por los cuales la Fiscalía le formuló acusación. Eso sería todo, muchas gracias. A usted, señora fiscal. Señor defensor, tiene el uso de la palabra. La señora defensor fiscal se tomó casi 15 minutos, así que igual es para usted. Muchas gracias, señora juez. Inicio por decirle que la Fiscalía se comprometió al comienzo de este juicio oral a demostrarle que una menor había sido tocada y penetrada por mi cliente, y con base en ello que pediría una condena al final del juicio. Pero dicho compromiso no se cumplió. Y la defensa, como argumento para cuestionar ese incumplimiento del compromiso, va a utilizar la siguiente manera pedagógica. Surge la pregunta: ¿en la práctica probatoria vino al menos la mamá de la presunta víctima a contarnos qué pasó? La respuesta es no. ¿En la práctica probatoria vino el papá de la presunta víctima a contarnos qué pasó? La respuesta es no. Bueno, entonces se trajo al estrado judicial lo elemental, la presunta víctima, que nos contara qué pasó. La respuesta es no. Entonces, ¿qué fue lo único que se probó en juicio? Nada. En un juicio oral vino un señor fotógrafo que, como si estuviera haciendo un avalúo para una inmobiliaria, nos contó que un día cualquiera se metió a una casa, no demostró que tuviera permiso para hacerlo, y descubrió que en Buga hay casas de 2 pisos con garaje y que las habitaciones tienen camas. ¿Cuál es el aporte de ese testigo al proceso, su señoría? Ninguno. Vino y habló de que entró a una casa, a una dirección específica, pero no sabe ni quién lo atendió, ni siquiera pudo dar el nombre de quién fue el morador de la casa que le autorizó a entrar. Con decirle a su señoría que no pudo decirnos ni siquiera el nombre de la persona que le abrió la puerta, y hasta nos habló
del tamaño de las camas, refiriéndose a ellas con medidas, con lo que sería un poder sobrenatural, porque toma medidas sin ni siquiera cargar 1 metro. Su declaración no hace ni más ni menos probable una acusación de penetración de un miembro viril en una menor. Declaró también el señor Kevin Peña, un joven que nos contó que existió una supuesta reunión de la compañera sentimental del procesado con un coronel de apellido Serna, de la que no existe el más mínimo registro, y pues nos dijo que llegó una medida de protección a favor de la menor que fue expedida por la Fiscalía. ¿Cuál es el aporte de esa declaración al proceso penal? Ninguno, porque una orden de protección no es una prueba de responsabilidad. Yo salgo de aquí a la comisaría de familia a decir que mi mujer me pega, doy el nombre de ella y de una vez a mí me expedirían una orden de alejamiento, lo cual no significa que sea verdad que haya existido una golpiza intrafamiliar, sino que simplemente el Estado adopta una decisión preventiva. Por lo tanto, que el señor Kevin Peña viniera a contarnos que le fue notificada una orden preventiva de protección no prueba absolutamente nada. Declaró en juicio también el doctor Julio César Arroyave Aguirre, médico forense. El perito procede a dar lectura del relato que le hizo la menor, el cual no pudo ser controvertido porque sencillamente cualquier pregunta tenía que ser resuelta era por la menor y ella aquí nunca vino. Señala el médico que la menor no tiene la más mínima lesión en sus cavidades vaginales, aunque sí posee un desgarro antiguo que fue hace más de 10 días y que puede ser repetitivo. Frente a ello, una cosa es un puede y otra cosa es ser repetitivo, por lo que el mismo médico dice que no se puede conocer cuántas han sido las penetraciones porque la única manera de nuevos desgarros es con un parto. Por lo tanto, la prueba técnica con la que la Fiscalía pretendía respaldar su afirmación de penetraciones sucesivas no le sirvió porque Medicina Legal le dijo en juicio que no se puede determinar eso. Ahora bien, no se desconoce que el médico esté afirmando, en todo caso, pues que sí existiría una pérdida de lo que conocemos popularmente como la virginidad, aunque repito, lo que dijo el médico, abro comillas, sin la más mínima lesión vaginal, cierro comillas. Surgiendo la pregunta, ¿la pérdida de la virginidad es suficiente para determinar quién la causó? Como si se tratara de un dictamen balístico donde la aguja percutora deja una marca única en la vainilla. La respuesta es no. Habría que acudir entonces a otras pruebas que brillaron por su ausencia en el juicio oral, como análisis de fluidos, muestras de ADN, etc. Además, la explicación de por qué la menor tiene un desgarro pero sin lesiones en su cavidad nos permite concluir que la relación sexual no solo se realizó con el mayor de los cuidados, lo cual no es propio de los accesos carnales como el que aquí se señala en la acusación, sino que es un escenario más acorde a relaciones amorosas, de noviazgo, entre jovencitos inexpertos, donde precisamente si se trata de un presunto novio contemporáneo, no se tendría una edad sino como de 13 o 14 años en donde el miembro viril no está en un grado de desarrollo igual que el de una persona mayor de edad, que pueda llegar a generar lesiones, siendo esta una especie de explicación de la anatomía humana que sin duda alguna tiene respaldo en lo expuesto por la indocumentada tía de la menor, quien afirmó bajo la grabada de juramento en juicio oral que la menor presunta víctima salía con el novio de una prima, se escapaba del colegio y fingía encuentros para hacer tareas, para irse a piscina y presuntamente tener encuentros sexuales con un joven de su edad. Alguien podría pensar, ¿y si eso, por qué la defensa, si es así, por qué la defensa no trajo al novio de la menor a juicio? La respuesta la encuentran todos en el inciso segundo y tercero del artículo 7º de la ley 906, según el cual corresponde al órgano de persecución penal la carga de la prueba y en ningún caso podrá invertirse la carga probatoria. Además que nadie está obligado a lo imposible, no vino a juicio la menor que generó todo este proceso penal, mucho menos va a venir el novio que debe tener alrededor de 14 años cumplido y vendría entonces en juicio a autoincriminarse sabiendo que existe un sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Ello para concluir que ante la posible pregunta de por qué la menor, siendo tan joven, ya tiene una señal de haber tenido una relación sexual, la respuesta no se logra señalando responsabilidad a mi cliente, sino que la respuesta la dio la tía de la menor en juicio oral y donde el culpable de ello es su novio del colegio, sin que vaya yo a entrar a más consideraciones al respecto por tratarse de la vida personal de la joven. Pues podrá usted también analizar, señora juez, lo que pone al descubierto la profesora Mirta Freddy Galindo Cabrera, que nos dijo que un día saliendo del colegio de la menor, vio a una niña que se subió a una moto con un señor y se besó con un señor.
Según la profesora, la niña sería la presunta víctima en este asunto y el señor de la moto que lo besó tendría alrededor de 35 años y es acuerpado. Escenario que pone en evidencia cómo la presunta víctima tendría no solo un noviazgo con un joven de su edad, sino que además, según se concluye en la declaración de la profesora, al parecer tendría una relación amorosa con alguien que no es precisamente mi cliente, pues el aquí acusado a duras penas y eso con zapatos puestos alcanza 1,5 metros de altura y no tiene ningún tipo de cuerpo de gimnasio o algo que permita mencionar que se trate de alguien acuerpado, las edades ni siquiera corresponden. Por lo que su señoría, que ha tenido la posibilidad de tener el procesado a un par de metros de distancia, puede concluir que la persona que describió la profesora no corresponde a las características morfológicas de mi cliente. Es más, en esa sesión de juicio oral, si fuera mi cliente el que hubiera ido a recoger la menor al colegio en una moto y a besarse con ella frente a la profesora, pues la profesora que fue sentada prácticamente frente al acusado en esa sesión de juicio, lo habría señalado, lo habría reconocido y ello jamás ocurrió. Por lo que entonces, si existe esa desfloración que expuso medicina legal, no puede atribuirse ello como un indicio de responsabilidad a mi representado. En juicio oral también desfiló la doctora Viviana Taborda Marín en calidad de psicóloga. Al respecto debo señalar que pese a que la mencionada profesional adujo que es psicóloga desde el año 2005, practicó una valoración psicológica, pero como es valoración de historia clínica, entonces que no aplicó ningún protocolo. Es decir, que todavía estoy anonadado con lo que sería, si es para una historia clínica, entonces todo vale, pregunte como caiga, sin tener en cuenta el más mínimo protocolo. Conclusión a la que se llega cuando se observa cómo una menor fue interrogada sobre un presunto abuso sexual que relataba para la época del 2017 y se convirtieron entonces en letra muerta protocolos como el de Michigan, el de Niche y el de SATAC. Lo cual no es de extrañarse cuando se observa que quien valoró a la menor tiene especializaciones en gestión del talento humano, no en atenciones a víctimas de delitos sexuales o temas similares, lo que explicaría por qué se interrogó a la menor sobre lo sucedido sin ni siquiera mediar a un acta de consentimiento informado, pues aunque la testigo afirma que la menor se presentó con un señor que dijo ser su papá, de ello no realizó ninguna conformación de identidad. Es decir, es otro indocumentado en este proceso, por lo que las inconsistencias de esa valoración pues generan que no quiera referirme más a la misma porque es evidente que la prueba ni siquiera cumplió los protocolos mínimos para su recolección. Se trajo a juicio también como testigo de cargo a la doctora Sandra Janet Salazar Gómez, de la Oficina de la Mujer y Comunidad LGBTI. Su testimonio pone en evidencia de cómo se habría presionado a la familia de la menor para que generaran las declaraciones o valoraciones que afecten a mi cliente, pues la testigo dice que tomó contacto con la madre y el padre de la menor, pero ellos manifestaron no querer ningún servicio de la Oficina de la Mujer, pero aún así entonces, contra su voluntad, le llegan casi sobre las 6 de la tarde, pero aún así la familia de la presunta víctima no quisieron atenderlos. Este testimonio en todo caso no genera ningún aporte al objeto del juicio, pues la familia podría haber sido visitada no solo por la Oficina de la Mujer, sino que en gracia de discusión fueron visitados hipotéticamente por una oficina de integración social, por la primera dama del departamento del Valle del Cauca, por el obispo de Buga, por la comisaria de familia, por el policía del cuadrante. Y ese sinnúmero de visitas no nos demuestra jamás si existió o no una serie de penetraciones meses atrás, por lo que no se generó sino un desgaste para la evacuación de esa práctica probatoria. En juicio oral también se escuchó al doctor Samir Arturo Alfonso Contreras, funcionario que menciona que entrevistó a la menor utilizando el método científico y que siguiendo los protocolos de medicina legal y usando el SATAC consistente en un espacio adecuado, se realiza una filmación de la entrevista. Y si de algo nos dimos cuenta, señora juez, es que la entrevista ni siquiera se tomó en un espacio adecuado, pues el entrevistador reconoce en la filmación frente a la menor que todo lo que se estaba hablando allí se escuchaba afuera, siendo esta una muy bonita forma de buscar la verdad, pues ¿quién se anima a contar que todo fue un invento cuando le dicen a esa persona que no solo la está grabando, sino que además todo el mundo está oyendo? Y si eso no fuera suficiente, se puede percibir en el video, que aquí todos vimos, que el entrevistador direcciona la entrevista con muletillas que guían a la menor sobre el camino a seguir, tales como ajam y también el ello bajo la permisiva de la defensora de familia, que prefirió concentrarse en la limpieza de sus gafas llevando un spray y usando un vestido para tal efecto, al punto que, como se aprecia en el video, la menor hasta resulta riéndose con el entrevistador cuando cuenta cómo le contó a su tía el relato inicial.
No me pronunciaría sobre los documentos incorporados por el testigo en juicio porque, como se dejó estricta constancia, ellos nunca me fueron descubiertos bajo la excusa de que el abogado que me antecedió no los pidió en la audiencia de acusación. Continuando en lo que de verdad tiene relación con las declaraciones de la menor, pues pasamos después de verla en un video riéndose con el entrevistador de medicina legal, narrándole cómo le contaba a su tía sobre la presunta violación, a que la misma menor frente a otro entrevistador de medicina legal ya no se ríe pero tampoco llora y simplemente confiesa que se inventó todo porque se enamoró del marido de la tía al verlo uniformado, todo cariñoso y buena gente, lo que entonces demuestra que nos desgastamos todos y en especial la Administración de Justicia por la inmadurez de una jovencita. Si bien esa retractación fue puesta en duda por el forense de apellido Cabarcas, ello obedece a que como él no recepcionó la primera declaración, pues no pudo ver las sonrisas de la menor en esa ocasión. Y pues como lo expuse en la intervención, la veracidad del testimonio, su señoría, no se puede regir por la cantidad de lágrimas, no podemos traer al derecho penal lo que sería, y lo digo con fines netamente pedagógicos, una teoría de la chilindrina, según la cual solía decir ese personaje muy famoso: le voy a decir a mi papá que me pegaste, que me jalaste el pelo, que me diste patadas, y mientras tanto se soba su derrier para así generar la credibilidad con don Ramón, su padre. Ello aquí en la vida real, la credibilidad se analiza desde la lógica, desde la perspectiva de que una joven intenta quitarle el marido a la tía con una historia de violación, pero que al ver que no logró el objetivo, pues resulta sincerándose con su propia familia y ratificando esa confesión ante las autoridades, la cual es creíble, no siendo ni la primera ni la única vez en el país que se señala a alguien de ser autor de un delito con una prueba testimonial cargada de mentiras. El proceder aquí no puede ser otro que el decreto de la absolución, un fallo absolutorio del acusado por plena inocencia, en tanto que quien dijo me violó, luego reconoció que tal violación nunca existió y que el acusado jamás la tocó. Pero en gracia de discusión, si esa petición no fuera del pleno convencimiento de su señoría, pues la petición subsidiaria es la petición de absolución por duda en favor del procesado. Al no existir la más mínima posibilidad de obtener información probatoria sobre los presuntos hechos, que en todo caso permiten invocar aquella frase según la cual es preferible un culpable libre que un inocente preso. Y en este caso en particular, mi cliente es inocente, no porque yo lo diga, señora juez, sino que así se lo dijo usted a través de un perito, la menor víctima que lamentablemente resultó siendo victimaria, permaneciendo en esa mentira por miedo de que sus parientes, en especial la señora Vela, como ella misma se lo manifestó, bajo grabado juramento al investigador Álvaro Jojoa, demostró que efectivamente con ese documento que se incorporó, con esa entrevista, que la menor tenía miedo de decir, gracias señora juez, que tenía miedo de que la señora progenitora y persona que en compañía de Lucero incitó la acción penal resultaran privadas de la libertad. Por esa situación, su señoría, ratifico que mi petición principal es la absolución por demostración de plena inocencia, toda vez que la Fiscalía no logró precisamente atacar o derruir esa presunción de inocencia, pero que en todo caso, si con las pruebas practicadas en juicio y que he enumerado una a una, no quedó plenamente convencida su señoría de la inocencia plena del procesado, de manera subsidiaria, el fallo debe ser absolutorio por la duda que debe resolverse al favor de la persona que represento. Bueno, yo tengo para decir que si bien es cierto, hubo un relato de unos hechos coherente, conteste por parte de la niña, según se manifiesta por todos, insisto, porque no vino al juicio. Y en ese sentido es imposible para esta funcionaria entrar a valorar de manera contextual o conjunta lo que fueron sus dichos por fuera de la audiencia del juicio oral, porque todo lo que ella le dijo a otros es referencia, incluido en este caso, y ni siquiera como referencia a las narraciones que le hiciera a los peritos, y estamos hablando del médico forense, estamos hablando del psicólogo forense, porque no se introdujeron como prueba de referencia, no se pidieron ser valorados como prueba de referencia, pero pues son dichos a otros que no puedo entrar a valorar porque simplemente ella no estuvo en el juicio y era necesario que hubiera estado en el juicio para poderla apreciar directamente, para poder inmediar con su conocimiento de los hechos, habida consideración que se trata de una conducta punible que suele cometerse en la pura intimidad, en la forma como ella narró los hechos según se ha manifestado aquí, según se trajo a colación,
resulta coherente en todo con lo que manifestaron los testigos, es decir, que esta persona trabajaba con la Policía Nacional, que por lo tanto tenía unos turnos que le permitían estar a unas horas, digamos, propicias para consolidar o realizar la conducta, tal como la niña lo narrara, quizás más o menos a las horas del mediodía y cuando su progenitora se iba a comprar las cosas para el almuerzo, que es posible que en aquellas ocasiones en que fue a recoger a la niña, como todos admitieron, ocurrió en alguna ocasión, la haya recibido con un beso en la boca. Eso todo es posible. Si el contexto que aportaron los testigos respecto de ese relato que yo no recibí, sino que se recibió por otros terceros en la fase de la investigación y por los testigos que vinieron al juicio, habría algo de verosimilitud, así como también con la inspección al lugar de los hechos que se hiciera por parte del investigador del CTI. Pero no tengo un relato de los hechos, no hay una prueba directa aquí, y eso implica una sanción inequívoca, que es la del 381 inciso segundo, porque hay una tarifa negativa de la prueba de referencia, es decir, el juzgado jamás podría fundar un sentido de fallo condenatorio sobre la base de prueba de referencia, y aquí no hay ni un solo testigo directo de hechos. Tenemos una prueba que para mí, en ese sentido le contesté al señor defensor en su momento la solicitud de absolución perentoria, me está dando fe de que sí hubo una conducta punible contra una niña, como es el dictamen de Medicina Legal y Ciencias Forenses, cuando el doctor Julio César Arroyave Aguirre extremadamente cauteloso y pulcro, como es siempre con sus informes periciales, dice, hay un himen desgarrado con desgarro antiguo, estamos hablando de agosto a mayo, desde mayo hasta agosto se habrían consumado los hechos que se ventilaron en la acusación. En agosto 17 la niña es examinada, el desgarro es antiguo, claro, 10 días después ya es antiguo, pero obviamente no puede decirse si fue repetitivo, porque como el señor defensor de manera por demás, y debo decirlo, no me agrada para nada el sentido en que lo dijo, una aguja percutora deja una huella indeleble para poder establecer qué es esto de comparar un proyectil con el himen de un ser humano. La niña incluso, según dicen quienes vinieron al juicio, hacía un relato de una persona que la había ido llevando, conquistando, enamorando, de manera abusiva, porque es una niña de 12 años frente a un hombre adulto. Pero esto jamás resultó demostrado en el juicio, que desafortunadamente para la Fiscalía en su teoría del caso no llegó a ser demostrado en el juicio, porque no hubo nadie, y esto era únicamente la testigo única y presencial de los hechos, quien habría podido aportarlo. Y habría podido venir a retractarse en el juicio inclusive, pero la retractación y su presencia en el juicio y la impugnación de su credibilidad ha abierto la puerta para que esta funcionaria entrara a hacer un examen complejo de todas sus versiones y establecer en dónde podría haber estado la verosimilitud de ellas, pero en este momento estoy absolutamente a ciegas. No sé si sé lo que le dijo a la mamá al principio, lo que les dijo a sus padres al principio, lo que le dijo al médico forense en la anamnesis, que no puedo valorarlo como prueba de referencia porque no se pidió como prueba de referencia. No sé si lo que le dijo a su mamá, según el testigo de referencia de la defensa, acá al final. Pero también se habla de un muchacho de 14 años que estaría como de noviecito y que podría tener responsabilidad sexual de adolescente. ¿Al final qué? Bueno, por suerte para la defensa, es la teoría del caso de la Fiscalía la que no llegó a ser demostrada. Sobre la base de prueba de referencia yo no puedo emitir un sentido de fallo condenatorio, existe la tarifa negativa. No quedo tampoco convencida de la completa inocencia del señor Di Primo. La verdad que pienso que estos son los avatares de un sistema acusatorio, es decir, que si no se logra llevar al juicio lo que fue objeto de investigación, pues el juez queda absolutamente imposibilitado para llegar al convencimiento más allá de toda duda razonable respecto de la responsabilidad penal de quien fue acusado, en este caso el señor. Yo sí creo que ahí hubo un abuso, que la niña exhibe en su cuerpo las huellas de que ocurrió cuando tenía apenas 12 años de edad, pero pues la prueba no llegó a la entidad requerida para fundar un sentido de fallo condenatorio, todo lo cual necesariamente me lleva a aplicar el apotegma universal
del indubio pro reo, artículo 7º del Código Penal y artículo 7º del Código de Procedimiento Penal. Entonces, por vía del artículo 381, inciso segundo, tarifa negativa de la prueba de referencia, y porque todo lo que se presentó en el juicio me dejó en el estado de duda que no puede ya ser salvado a esta altura de las circunstancias, es que emito este sentido de fallo absolutorio para el señor, quien ya ha sido liberado pues por virtud del vencimiento de términos, y por lo tanto no huelga decir que continuará gozando de su libertad. El juzgado va a emitir la sentencia dentro de esta actuación.